Hermanos, buenos días. Vamos a entrar en calorcito. Vamos a orar. Dale gracias a Dios por su amor, misericordia, ya por este tiempo, este día que ya nos permite estar aquí en su casa. Amén. Oramos. Señor, gracias. Gracias te damos en esta hora, oh Dios. Gracias porque eres fiel, Señor. Gracias porque tu amor se manifiesta en nuestras vidas de tantas maneras, Dios, y hoy, Señor, no es la excepción. Tu palabra dice que buenas y nuevas son tus misericordias cada mañana, Señor, y creemos que estamos viviendo en esa extensión de misericordia a nuestras vidas, Dios. Agradecidos por todo lo que en nuestras vidas tú haces, oh Dios. Agradecidos por todo lo que tú nos das, Señor. Agradecidos por todo lo que en ti tenemos, Dios, y agradecidos por tu Hijo amado Jesucristo, a través del cual ahora tenemos vida eterna, Señor, y tenemos también esta oportunidad de poder acercarnos a tu trono. Bendigo la vida de mis hermanos ya aquí presentes, Dios, aquellos que en camino vienen, Dios, orando, Señor, para que a todos les traigas en bien, en bendición, en gozo, en paz, en alegría de corazón, Señor, y de esta manera podamos unirnos todos, Dios, para exaltar tu nombre, Señor, bendecirte y así mismo, Señor, poder recibir de parte tuya lo que para cada uno de nosotros tú has preparado en este día. Creemos que hay algo nuevo, Señor, para nosotros en este día. Creemos, Señor, que has preparado banquete, Señor, que la mesa está lista para que nos podamos servir de lo que tú tienes preparado para nosotros en esta mañana, Señor. Oramos por cada uno de los tiempos del servicio, Señor, pidiendo, bendito Rey, que seas tú a través de tu Espíritu, Señor, llenando nuestras vidas en cada uno de estos tiempos de alabanza, de adoración, tu palabra al ser expuesta, Señor. La administración de tu Espíritu se manifieste, bendito Rey Padre Celestial, así también en la enseñanza a los niños, oh Dios, a través de los maestros, bendito Rey, mis hermanos los sugieres, Dios, mi hermano Alberto, todos los que en servicio estamos, bendito Rey Padre Celestial, haya una llenura, una frescura, Señor, sobre nuestras vidas para dar algo nuevo, algo fresco y algo diferente que viene directamente de parte tuya, Señor. Oramos para que, bendito Rey Padre Celestial, quites todo peso, toda carga, Señor, limpie los aires, Señor, quites, bendito Dios, todo aquello que pudiera ser un impedimento, bendito Dios, y prestos, alegres y contentos todos, Dios Padre, podamos estar en tu casa en esta hora, bendito Rey. En Cristo Jesús, Señor nuestro, pedimos que santifiques nuestra reunión. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Vamos a dar inicio a este tiempo. Y qué bueno que el Señor nos permite estar acá en su casa ya. Y sí, ya con un poquito de frío, pero bien en el Señor. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Muy bien, hemos venido hablando de tantas cosas que en su momento impiden que el hombre pueda vivir en la totalidad, en la plenitud. Hablando del hombre como creación. Dios nos crea de tal manera. Pero también hablando del hombre en Cristo. Y después que nosotros nacemos, también estamos llamados a vivir una plenitud. Hemos venido viendo cómo la vida es estorbada por estas barreras, fortalezas que se levantan para impedir que el hombre pueda alcanzar esa plenitud. Amén, ¿está conmigo? Amén. Póngase en modo atención. Y vamos a ver hoy entonces un punto importante en relación a lo que hemos venido hablando, en cuestión de lo que son estas barreras que impiden esa plenitud, ese gozo y desarrollo en nuestras vidas. Hemos venido hablando de cómo la iglesia, y tal vez si usted lo escucha por primera vez dirá, wow, cómo la iglesia puede estorbarme. Y sí, la iglesia en su momento se convierte en un estorbo para la administración directa o el conocimiento de Dios, que era lo que el apóstol Pablo en cada una de sus cartas buscaba, que la iglesia no estorbara
a la iglesia de lo que Dios quería hacer en la iglesia. Y hablamos en relación a esto y mencionábamos cómo de alguna forma la iglesia tiene en sí una manera, una forma, y en su momento pudiera estar muy lejos de lo que Dios quiere. Y hay hombres de iglesia, mujeres de iglesia, pero no necesariamente hombres o mujeres en Dios y en la plenitud de Dios. Cosas maravillosas pasando en la iglesia, pero no necesariamente pasando en las vidas de aquellas personas que asisten a aquella iglesia. Y esto entonces viene a ser eso, un estorbo, y se convierte en una fortaleza. Y el apóstol Pablo en cada una de sus cartas hacía esta exhortación para que la iglesia pudiera alcanzar ese conocimiento de Dios que le ayudara a poder vivir vidas plenas en el Señor. Amén. Acompáñeme al libro de Gálatas, y hoy vamos a ver un punto allá que creo que en su momento también se convierte en esto, en un estorbo, en una fortaleza para vivir en la plenitud de lo que a través de Cristo estamos llamados a vivir. Gálatas 1, en el versículo 10, vamos a leer y luego estaremos viendo el contexto del por qué el apóstol Pablo menciona esto. Estamos allí. Y dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, dice, no sería siervo de Cristo. Y es este el punto que hoy estaremos tocando y que en su momento se convierte en un estorbo, pero que pareciera que se está haciendo lo bueno. Y en este caso el apóstol Pablo, es claro al mencionar cuál es el orden. Y él menciona en cuanto a todo lo que dice, si todavía agrado a los hombres, no soy o no sería o no puedo sencillamente ser siervo de Cristo. Y si hay algo que en su momento se convierte en que nosotros agrademos a Dios en una fortaleza tal cual estamos hablando, es el querer agradar a los hombres, el querer hallar gracia delante de los hombres. Y cualquiera diría, pero entonces, o sea que no tenemos que agradar. No, hay un orden establecido. Y el orden se establece en que dice la palabra que el que agrada a Dios, agrada a los hombres. Y esto, en cierta forma, si usted se da cuenta, si hablamos a nivel social, está invertido, porque el hombre socialmente busca agradar al hombre y no le interesa en lo absoluto agradar a Dios. Ahora, el hombre en Dios, de igual manera, esta parte social en su momento se le convierte en un estorbo para agradar a Dios, porque busca el favor de los hombres, la gracia de los hombres. Y con todo esto está perdiendo, al alcanzar el favor de los hombres, probablemente el favor de Dios. La gracia de los hombres igual pierde esa gracia de Dios, porque el orden está establecido. Es agradar a Dios. Y mire que agradar a Dios, de alguna manera, en su momento, no necesariamente estará agradando a los hombres. Porque cuando usted determina agradar a Dios, o yo determino agradar a Dios, lo primero que muchas veces hacemos es que tenemos que darle la espalda a lo que no le agrada a Dios. Y ahí entonces probablemente habrá muchos que no se sientan agradados, que no se sientan que usted les está mostrando respeto, cariño, o les está dando su lugar, sino antes bien están considerando que usted o yo les estamos cambiando por una religión, porque será lo que en el momento entienden.
Y está bien, porque probablemente así mismo lo veíamos nosotros antes. Pero qué bueno cuando entendemos que agradar a Dios en su momento traerá un resultado, porque muchos de aquellos tal vez que en su momento que nosotros tomamos esa decisión de agradar a Dios y no ser partícipes de ciertas cosas, en algún tiempo aquellas personas también tendrán esa oportunidad. Y mire que la mayoría de nosotros somos testimonio de que en algún tiempo, cuando alguien de nuestra familia se convirtió al Señor, probablemente éramos los críticos número uno de aquella situación. ¿Y por qué? ¿Y para qué? Y entonces, y ahora ya no esto, y ahora ya no lo otro. Mas sin embargo, aquella decisión de agradar a Dios, de aquella persona, ha traído familias completas al Señor. Lo cual indica entonces que hay un beneficio que en su momento tal vez no será manifiesto de esa manera, sino antes bien habrá una, como dije, conducta tal vez contraria. Pero importante entender este orden, y veremos un poquito en relación a esto en la vida del apóstol Pablo, sí, pero en la vida de Cristo de igual manera. Y cuando nosotros nos topamos con este punto, nos damos cuenta que muchas veces dentro de lo que es nuestro caminar con el Señor, nuestro mayor estorbo es cuando nos encontramos en una situación a donde no logramos agradar o a donde no nos agradaron. Y eso sencillamente nos hace en su momento tomar decisiones basadas en el momento, la situación y en la persona. Miren que somos muy sensibles a esa área. Somos muy sensibles a la situación física, a la relación física. Somos muy sensibles a lo que piensa, a lo que dijo, a lo que hace. Muy sensibles a todo esto. Y esto ha traído a la iglesia y a nuestras vidas tantos problemas. Aún algunos han sencillamente desertado, se han ido de las iglesias, se han ido de sus ministerios, han salido de su servicio, porque una situación entre los siervos sencillamente no le agradó o no le agradé, y más bien me voy. ¿Y cuál sería entonces allí lo que se está expresando, manifestando? Que no se ha entendido todavía que al que tenemos que agradar es a Dios. Y agradar a Dios tiene que ver con una sola cosa, o con una sola cosa en la cual veremos varias. Pero en la vida de Cristo vimos nosotros que para Él agradar a Dios era hacer la voluntad del Padre. Y eso es agradar a Dios. Realmente agradar a Dios no tiene que ver con otra cosa. Agradar a Dios no tiene que ver con otras cosas que en su momento se pudieran confundir y pensar que esto le agrada a Dios. A Dios le agrada que se haga su voluntad. Sencillamente. Y para poder hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas tiene que haber un proceso. Porque Dios no nos pide de lo que Él no nos da. Dios no nos exige de lo que Él no nos trata. Hay un proceso para que nosotros podamos llevar a cabo esa voluntad de Dios. Para usted que acaba de llegar, ahí en Gálatas 1:10 estamos hablando de aquellas fortalezas o estorbos en su momento que desacomodan, incomodan y traen un sabor o una sensación muy desagradable a aquellos que servimos en el Señor, cuando hay algo que no me agrada de mi hermano o a usted que no le agrada de mí. Y comienza a generar esa incomodidad que es peor que un mal de estómago, porque no se pasa, no se quita, y pudiera durar por años aquella persona con ese estorbo y no lograr poder agradar a Dios por esta situación. Vuelvo a leer capítulo 1, versículo 10 en Gálatas para que podamos arrancar de allí. Y dice: pues busco ahora el favor de los hombres
o el de Dios? Y miren que esa es una pregunta muy tremenda. ¿Qué favor buscamos nosotros? ¿El de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y mire quién lo dice. Un hombre que era parte de la cúpula de aquellos tiempos, de la religiosidad de aquellos tiempos. Era parte de un grupo. No está hablando alguien, un solitario por ahí. No, era alguien importante. Que cuando Cristo llegó a su vida, tuvo que tomar una decisión. Y esa decisión no iba, mis hermanos, a causar tal vez a aquellos con los que él estaba ninguna alegría, ninguna satisfacción. No solamente era su religión, era su cultura, era su nación, era su gente. A lo que el apóstol Pablo a este punto dice, bueno, o los agrado a ellos, o agrado a Dios, o busco el favor de ellos, o el de Dios. Pero algo sí tengo claro, que si los sigo agradando a ellos, yo siervo de Cristo no soy, sino soy siervo de ellos. Y es ahí entonces donde creo que esto se convierte en un estorbo en nuestro caminar con el Señor, porque muchas veces nosotros traemos todo esto a nivel tierra y creemos que todo es a nivel tierra. Todo tiene que ver con el que veo, con el que está, con el que dice, con el que habla, y no, esto tiene que ver directamente con el que me llamó. Aunque nosotros tratemos todos en un mismo lugar, en un mismo sitio en el que nos corresponde de momento, esto tiene que ver directamente con Dios. Y es ahí donde personalmente cada cual tiene que hacerse esa pregunta que el apóstol Pablo dijo, bueno, ¿le agrado a usted o le agrado a Dios? Sencillo. Porque si le agrado a usted, no soy siervo de él, sino vengo a ser esclavo suyo. Y yo prefiero agradar a Dios, dijo el apóstol Pablo. Y vemos el resultado del tomar una decisión tan radical. Y no solo esto, sino más adelante el apóstol Pablo en su ministerio comienza a experimentar cosas y a decir cosas basadas en la decisión que él tomó. Y una de estas él decía que consideraba todo aquello como basura. No había nada que de el tiempo atrás al apóstol Pablo le hiciera de alguna forma cosquillas, le inquietara. No, decidió agradar a Dios y tuvo una vida de obediencia a Dios y tuvo resultados de la obediencia y del agradar a Dios. Mire que en los diferentes roles que nosotros vivimos, como hombres, como mujeres, como esposos los casados, como esposas las casadas, como hijos, como ministros, como parte de la iglesia, si nuestra determinación está en agradar a Dios, en su momento puede que al esposo le incomode y a la esposa le incomode. Pero cuando yo entiendo que el agradar a Dios le traerá bendición a usted, aunque hoy no la entienda, hoy no le entiendes, y no vamos a discutir ese punto, hoy no lo entiende, pero a medida que comience a agradar a Dios, el resultado de agradar a Dios comienza entonces a traer sobre todos aquellos a los cuales Dios me ha dado, y esto lo vemos allá en Hechos 27, cuando el apóstol Pablo es llevado a Roma cautivo y hay una tormenta y el ángel del Señor, el mismo Cristo, se le aparece y le dice: Pablo, ninguno de los que viene contigo perecerá. Y mire que cuando yo determino agradar a Dios, el mismo Cristo se manifiesta en mi vida en agrado. Y me dice: aunque veas hoy así, aunque tu esposa, tu esposo no entienda,
Aunque tus hijos hoy no lo entiendan, pero ninguno de ellos perecerá. Porque el agradar a Dios trae ese tipo de resultados. El agradar a Dios y no a los hombres, mis hermanos, es la situación con la que nosotros lidiamos todos los días, y comenzando con nosotros, porque buscamos agradarnos, y sobre eso sencillamente muchas veces atentamos contra agradar a Dios. Siendo nosotros ahora siervos de Jesucristo, vivimos para agradar a Dios. Y eso tiene que ver entonces con aquellas cosas que en su momento, hablando tal vez en cuestión de lo que somos como hombres, pero el apóstol Pablo decía, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó. Lo que ahora vivimos en la carne tiene que agradar a Dios. Y hablamos vasto de esto durante casi todo el año en relación a lo que es la carne, y mencionábamos que los asientos de la carne tienen que ver con la mente, pero también con los sentidos. Y los sentidos en su momento buscarán agradarse a sí mismos, agradar a aquel hombre o aquella mujer sobre agradar a Dios. Y yo creo que es nuestra primera prueba. Porque nadie que pueda no agradarse a sí mismo va a poder agradar a Dios, y de ninguna manera podrá agradar al resto. ¿A qué me refiero? Me explico tal vez de una manera diferente. Si yo sigo satisfaciendo todo deseo y anhelo en rienda suelta, no tengo ningún freno ni ningún filtro. Me dieron ganas de esto, me dieron ganas de esto, me dieron ganas de aquello, me dieron ganas de aquello, me dieron... Sencillamente esto muestra que no hay en sí todavía no hay ningún sentir en relación a lo que ahora soy, a quién me debo y el orden establecido por Dios. Porque en este caso, lo primero en sí tendría que dar resultado en nuestras vidas. Y si esto no es así, realmente estamos conviviendo con personas, o usted está conviviendo con personas, yo estoy conviviendo y usted está conviviendo conmigo, con personas sencillamente muy peligrosas. Porque si le damos rienda suelta a todo y no tenemos filtro, un día podemos darle rienda suelta a un pensamiento en contra suya. Y mire qué es lo que vivimos. Hay abrazos, hay besos, usted lo más, usted de la tierra al cielo en 60 segundos. Pero así mismo pasa una cosita y del cielo al infierno en 30 segundos. ¿Qué pasó? No muestra sino sencillamente que aquel individuo no ha reconocido lo que es agradar a Dios, y su emoción no está sujeta, ni su pensamiento, ni su corazón, a lo que es agradar a Dios, porque hay rienda suelta al sentir, hay rienda suelta al pensar, hay rienda suelta al hablar, y hay rienda suelta al actuar. Y todo esto está empaquetado, porque esto no es algo que vaya dando, o sea, vaya mostrándose. No, esto sale en el momento. Por eso a veces digo, hay algunos que oran y dicen, ustedes que miran televisión, porque será que él no mira televisión. Entonces él tira a los que miran televisión, pero será que él mira otra cosa. Pero de eso no lo dice. Pero ¿quién lo sabe? Lo sabe es él. Lo sé soy yo. Sencillamente para mí es fácil señalar algo que yo no tengo. Como yo le decía a usted la otra vez, en relación a si usted me habla de béisbol o de cualquier otro deporte, no hay ningún problema, pero tóqueme el fútbol. O que alguien diga, esos que pasan el tiempo y pierden el tiempo viendo un partido de fútbol, no crea que eso sí sí lo siento por un ladito. Ay, porque sí,
Es lo que de alguna forma, ¿me entienden? En su momento yo sí estoy viviendo. Pero yo podría hablar, esos que se sientan a ver partidos de béisbol. Claro, me van y me vienen, no me importa. Y le tiro duro a los que miran el béisbol y pierden el tiempo, ¿eh? Pero entonces cuando hablan de fútbol, y esto muestra entonces una actitud encerrada, buscando satisfacción personal, pero no el agradar a Dios en áreas específicas, en este caso, tiempo. Con el tiempo agrado a Dios. ¿Cuánto lo creen así? Amén. La administración del tiempo que Dios me da es una forma en la cual yo agrado a Dios. ¿Qué hago en los tiempos que Dios me da? Es una manera de agradar a Dios. Y es ahí donde tal vez llega el pensamiento y dice, siéntese, relájese, porque acuéstese más bien. Bueno, pero por ahí está el Espíritu, saque un tiempo de oración. No, saque un tiempo de lectura bíblica. Y nos damos cuenta que ese tiempo entonces deja de ser un tiempo que agradó a Dios, porque en su momento hubo una satisfacción personal. Y ahí es donde viene entonces lo que el apóstol Pablo decía: si agrado a los hombres, no soy siervo. Y eso es algo que se pierde muy fácilmente, el ser un siervo de Jesucristo. Y creo que esto es lo que trae en sí, mis hermanos, o rompe algo que nos permite a nosotros vivir un evangelio de gozo y no un evangelio de peso. Para muchos el evangelio es peso y carga. Para muchos el evangelio es otra cosa, porque es lidiar con gente, pero no es de alguna forma algo que nos permite agradar a Dios. Es un lugar, una manera y una forma de poder nosotros agradar al que nos llamó. Y por eso se convierte en una carga, en un peso, otra vez. Y el evangelio no es entonces una vivencia, sino sencillamente el evangelio es eso, una lucha constante que no debiera de existir. Mire que el que le gusta comer no lucha con la comida, ¿verdad que no? El que le gusta comer, come. Y usted le ve la cara de satisfacción. O sea, yo no he visto a alguien que le guste comer. No, come feliz. Y dice, hay más. Pero muchas veces usted se da cuenta que la iglesia pelea con lo que Dios establece para agradarle. Pelea con leer la Biblia, pelea con el orar, pelea con asistir a la congregación, pelea con adorar a Dios, y todo es una pelea constante. ¿Qué muestra eso entonces? Que hay áreas en nuestras vidas que están determinadas a no agradar a Dios, sencillamente. Porque cuando llega el momento de la verdad, porque es que todo tiene un momento, hay el momento de la verdad. Pasan cosas a veces en nuestras vidas. Y hablando de momento de verdad, en una ocasión, en un lugar, un amigo comenzó a hablar y a decir que era, mejor dicho, un tiburón, un pez, lo que fuese que viva en el mar, le quedaba chiquito a como él nadaba. Mejor dicho, era pues, no sé, Aquaman. Le llegó el momento de la verdad. Le llegó el momento de estar él, el mar y nosotros. A ver, Aquaman. Es que yo nado en río. Oh. Está bien. Él nada solo en río. Un momento de verdad que trae consigo mucha vergüenza. Y mire que esos momentos de verdad que nosotros tenemos, por eso cuando a Pedro, Cristo le dice, Pedro, ¿me amas? Pedro, sí Señor. Pedro, ¿me amas? Sí Señor.
Pedro, que si me amas. Ya como que Pedro dijo, él sabe que no. Él sabe que. Y más bien le dice, Señor, tú conoces todo. Y tú sabes que en el momento de la verdad es cuando yo te he fallado. Tú sabes que yo, claro, aquí sentados, cuando si nos dijera Alfredo, o si usted escucha una voz que viene de arriba, el hermano que estaba allá filmando, que usted no lo ve, y dice, por ejemplo, yo me amo. ¿Quién va a decir que no aquí? ¿Quién será capaz de decir aquí no? Es que, dice, bueno, hasta el, no sé, hasta el que llega por primera vez, la presión del lugar y del momento dice, sí. El Señor nos permite esos momentos de verdad. Esos tiempos a donde estamos nosotros frente al mar y nos dicen, bueno, ahí está el mar, muéstrenos. Y es ahí donde entonces muchas veces se falla en algo que nosotros estamos determinados porque creo que queremos, pero que en su momento ha sido tal vez ese estorbo de poder alcanzar el beneficio que da el agradar a Dios. Porque yo creo que hay beneficio cuando agradamos a Dios, ¿sí? ¿Lo cree usted? Porque mire que yo creo que hay beneficio en hacer ejercicio, pero no lo hago. Yo creo que hay beneficio en comer bien, pero no lo hago. Yo creo que hay beneficio en tantas cosas y no las hago. Pero quiero el beneficio sin hacerlo. Yo quisiera ese beneficio, mis hermanos. Cada vez que me veo al espejo, yo quisiera el beneficio del pensamiento que tuve en la semana. Pero después me miro en el espejo, yo quisiera que ese beneficio se haga porque me vi en el espejo y ¡shum!, me quedó el traje. Y no, luchando y el botón. Pero yo sé que tengo que hacer. De igual manera nosotros en el Señor sabemos qué tenemos que hacer para poder alcanzar el beneficio de la obediencia, el beneficio del agradar a Dios, y cada uno de nosotros tendremos nuestro momento de verdad. Este no es el momento de verdad, mis hermanos, le tengo que dar la mala noticia. Este no es el momento de verdad. Como siempre he dicho, por más cara de cólico, por más retorcido, este no es el momento de la verdad. Este no es el momento de la verdad. El momento de la verdad llegará en aquellas situaciones que usted y yo conocemos. El momento de la verdad llegará cuando usted y yo estemos frente, como aquel amigo al mar, y entonces escuchemos aquella voz, ¿qué vas a hacer? Y nosotros tomemos la decisión de agradarle o de no agradarle. Y ahí entonces nosotros estaremos sumando o estaremos restando. Y eso es cada cual. ¿Se le nota al que tiene al lado que sumó o restó? Mírenlo. ¿Verdad que no se le nota? No se le nota si sumó o restó. No sé, aquí todos bien bonitos. No se nota si sumé, si resté. No, al final aquí estamos. Sencillo. Pero cada cual tendremos en su momento esa pregunta. ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Y lo lindo de esto es cuando Cristo habla con Pedro y lo que Él hace es que provoca el momento. Porque si algo hace el Señor es que no busca que no se siga, en este caso, agradándole. Y vuelvo al punto. Muchas veces, o casi siempre, no se le agrada a Dios versus yo. No agrado a Dios versus ellos. No agrado a Dios versus aquellos. No agrado a Dios. O sea, todo tiene que ver, porque si no agrado a Dios me estoy o agradando, o les estoy agradando, o les estoy agradando. Es Dios versus hombre. Y es aquí donde el apóstol Pablo dice, si no agradaría a Dios, no sería siervo de Jesucristo.
Cuando el apóstol Pablo hace esta mención, él lo hace porque en este mismo capítulo 1 leemos que había otros que estaban predicando otro evangelio. Y dice el versículo 1, Pablo apóstol, no de hombres, Gálatas 1, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios, el Padre, y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y dice el 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Si algo le admiró al apóstol Pablo es que eso haya pasado tan pronto. Y mire que si hay algo que tal vez se admira al Señor es que a veces pase eso tan rápido en nuestras vidas también. Hoy, por ejemplo, el Señor nos está hablando de ese momento de verdad donde tenemos que tomar una decisión de agradar a Dios, y ese momento de verdad pudiera ser aún durante el mismo servicio. Ese momento de verdad pudiera ser al apenas salir de la iglesia. Ese momento de verdad pudiera ser al apenas llegar a nuestra casa, al llegar a nuestro trabajo, al reunirnos en cualquier lugar o sencillamente al tomar cualquier decisión. Y es ahí donde el apóstol Pablo decía que wow, estoy maravillado de que tan rápido, tan rápido pasó aquello, tan rápido, tan de corta duración es. Y este evangelio, como él dice, no es que haya otro, sino hay algunos que están predicando un evangelio diferente. Y esto, dice entonces, es lo que les causaba a aquellos esta situación. Ahora dice, no que haya otro, el 7, sino que haya algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y en este punto tal vez nosotros tenemos que ponernos en el punto de aquellos que predicamos el evangelio. Y nosotros no pudiéramos predicar un evangelio diferente. No pudiéramos. Porque hay más bien hay un resultado. Y cuando digo de predicar, aquel que digo, que bueno, yo no predico. No, testificamos con nuestros hechos, predicamos con todo lo que somos, decimos y hacemos. No sé, yo lo veo así, no sé usted cómo lo ve. Ya cuando dicen predicar es tener el micrófono, tener una cosita de estas al frente, una Biblia aquí y hablar. No, predicar es sencillamente vivir lo que he escuchado y conforme a eso hacer. Y eso para muchos es predicación. Y dice el apóstol Pablo que cuando yo predico un evangelio diferente, vengo a ser anatema. Yo le pregunto, ¿qué es anatema? Anatema sencillamente es maldición. Entonces mire que a veces hay cosas que en nuestras vidas no funcionan. Y es tan sencillo como detenerme y pensar, bueno, ¿a quién estoy agradando? Porque si estoy agradando a Dios, aunque ahora tal vez esté pasando por una situación que genere, en este caso por agradarle a Él, tantas cosas contrarias, en su momento veré la gloria de Dios. Pero si mi decisión es diferente, dice la Biblia, sea anatema. O sea, en otras palabras, sería, sea maldito. Sencillo, pero no es eso lo que en el momento de la verdad viene. En el momento de la verdad no está eso. En el momento de la verdad hay otros pensamientos, sencillamente es lo que quiero, es lo que busco, soy joven, soy viejo, todavía puedo, no lo hice antes, es lo que quiero tratar, quiero probar lo que quiera. Pero no llega al corazón o al pensamiento lo que ha sido declarado. Y esto sencillamente es lo que se convierte entonces en un estorbo muy grande para poder vivir en la bendición de Dios.
Y es que a veces nos confundimos. Confundimos lo que realmente es bendición de Dios. Confundimos lo que es la bendición de Dios. Y muchas veces no nos sentimos bendecidos porque no tenemos una cuenta en el banco grande. Porque para muchos eso es ser bendecido. Pero si tal vez usted tiene oportunidad de escuchar a algunos ricos que han abierto su corazón o que han dejado escritos antes de suicidarse, usted se daría cuenta que nunca vivieron en bendición. Nunca vivieron en bendición. Todo el tiempo vivieron tratando de agradar a los hombres. Y delante de los hombres usted los ve con esos vestidos, a las mujeres largos, que la cola llega tan larga para que le pisen tanto, porque así es. Y a los hombres de tal manera, todo es una apariencia. Pero realmente detrás de ese cascarón, mis hermanos, hay tanto dolor y sufrimiento que el dinero, por más que lo tengan, no logra darles satisfacción. ¿Es malo tenerlo? No, gloria a Dios si el Señor nos lo da. Pero mis hermanos, tener lo uno sin lo otro no es la bendición de Dios, porque la bendición de Dios, dice la Biblia, es la que no añade consigo tristeza. La bendición de Dios es completa. Completa. La bendición de Dios es completa. Y mire que tiene que ver con si agrado a Dios. Si nosotros nos ponemos, mis hermanos, y no es tal vez, pero ya que estamos tan acostumbrados a esto, pruébelo por, a veces dice 20 días, 21 días, un mes, y si no le resulta, le devolvemos su dinero. Si nosotros probamos realmente buscar agradar a Dios en todo, mis hermanos, creo que después de la primera oportunidad que tengamos, vamos a ver el resultado de Dios. Y si eso se convierte en una conducta de vida, vamos a ver cómo Dios añade y añade, porque lo dijo Él. De todo aquello. De lo contrario, yo me puedo añadir, mis hermanos, porque miren que yo tengo capacidad de añadirme y usted la tiene también. Tenemos capacidad y nos hemos añadido, porque realmente muchas de las cosas que hemos hecho, en el fondo no ha sido la voluntad de Dios, ha sido lo que yo he querido, ha sido donde yo me he metido, ha sido lo que yo he buscado, y he tenido la capacidad de sumarme cositas, que no se comparan con la bendición de Dios, que es total y es completa. Y esto viene sencillamente en el agradar a Dios y no a los hombres, empezando por mí. Porque esto es crucificar la carne. Mi carne quiere, mi carne pide. El hombre que ha sido siempre busca ser el que ha sido siempre. El mismo deseo, el mismo anhelo. Esto, mis hermanos, sencillamente es eso. Lo que nosotros vemos en las alfombras rojas, pero aquí es azul. Desfilamos por una alfombra azul, pero no es la realidad muchas veces. Es sencillamente el desfile de la alfombra azul. Pero salimos de la alfombra azul y hay una realidad que se quebranta con una verdad, que es agradar a Dios. Y entonces allí se puede, en el mismo orden de ideas que estamos hablando, caminar por esa misma alfombra azul todo el tiempo. ¿Qué es lo que estamos hablando? Aquellos estorbos o fortalezas. Y hoy hablamos de esa fortaleza de agradar a los hombres y no a Dios, empezando por mí. Y que cuando ese momento de la verdad llegue, nosotros podamos realmente agradar a Dios y de esta manera ser agradados nosotros. Miren que hay mucha gente en la iglesia que no está agradada. Hay mucha gente en la iglesia que no es feliz. Están aquí, pero hay mucha gente en los matrimonios que no son felices, no están agradados. Hay mucha gente familiarmente hablando que no son felices, no están agradados. Hay mucha gente en los trabajos que no son felices, no están alegres. Porque no es sencillamente lo que se hace o cómo se hace. Porque hay cosas que sencillamente nos tocaron hacerlas.
Y todo esto, mis hermanos, realmente cuando agradamos a Dios es impactado y comienza a traer resultados diferentes. La iglesia del Señor está llamada, de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña, a agradar a Dios. ¿Lo cree usted así? La iglesia que no agrada a Dios no es iglesia. O sí es iglesia, pero no es la iglesia. No sé si me entienden. Y esta iglesia que no agrada a Dios, pero es iglesia, tiene un comandante, y es el espíritu del anticristo, que le hace creer a la iglesia que usted siga amándose a usted, sígase sobando a usted, sígase acariciando a usted, sígase satisfaciendo a usted, sígase dando a usted, y no importa. De igual manera, vea que hay resultados. De igual manera, mire, tremendo, mire que hay gente que en su momento tal vez habla y dice cosas que me han tocado escucharlas a mí. Yo no necesito ir a una iglesia para tener lo que tengo. Es que claro, no es la iglesia, mis hermanos. Es que no es la iglesia. Ahí tienen toda la razón. Es que la iglesia, ¿qué nos da? La iglesia, ¿usted puede llevar una banca acá? Claro que no. La iglesia no nos da nada. En la iglesia nosotros recibimos una capacitación para poder recibir del único que podemos recibir. Eso es otra cosa. Pero que la iglesia arregle mi vida, que la iglesia arregle mi matrimonio, que la iglesia no arregla nada. La palabra de Dios se expone y yo decido si la tomo para que arregle o sencillamente la dejo en la iglesia. Como a veces la Biblia, en el carro, en todos lados. Creo que es importante que la iglesia entienda lo que el Señor nos está hablando y empecemos a vivir ese resultado de la obediencia. Yo le invito a que nos pongamos en pie. Denle ese aplauso al Señor.